Vine a Barcelona con 12 años. Me puse a trabajar con 15 años porque hacía falta que trabajara en casa. Y conocí a mi mujer aquí en Barcelona. Tengo 2 hijos que han nacido aquí. El trabajo, gracias a Dios, todo lo que tengo ha sido trabajando aquí. Pues me siento de aquí ya. No me puedo sentir de otro lado. Y más que nada por mis hijos, y mis nietos eran de aquí, y yo quiero ser de aquí, que no me lo puede negar nadie. Claro, yo en el 74 y en el 75 llegué a Barcelona y aún no se podía hablar catalán, estaba prohibido en los colegios. ¿Qué es más? Llegué al barrio que llegué a San Ildefonso de Cornellá, y yo decía, esto es Barcelona, esto es Cataluña, si aquí no hablan ni Dios catalán. Y luego ya sí, luego ya nos mudamos al Gornal, que es lo mismo. Igual, en otra ciudad, sate de dormitorio de estas, que muy poca gente habla catalán, muy poco. Yo que existía una lengua me di cuenta enseguida, porque había mucha gente que la hablaba. Y digo, bueno, si hay gente que la habla y existe, la tengo que respetar, lo mismo que respeto al inglés, respeto al francés, ¿no? Digo yo. Otra gente, háblame en español, háblame en español. ¿Por qué? Si existe, habrá que respetarlo. Una cosa es que no existiera y se haya inventado hace 2 días. Pues entonces sí, puedes decir, no venga con tonterías, pero coño, ¿cuántos años tiene de antigüedad? Yo la libertad la tengo muy valorada muy alta. Y no me gusta que nadie esté por encima de otras personas. Y creo que lo considera un botín de guerra o te mato porque eres mía, o una cosa así. Y me da mucho coraje. No lo soporto. No soporto eso. Esa prepotencia. Claro, ellos dicen, yo soy Estado, te trato como Estado y tú eres basura. Tú no eres nada, tú eres una región de mi país. Pues lo que hace falta es demostrar que no. Ahora, uno es de donde su sentimiento quiere ser. Yo me siento ya más catalán que de Melilla. O sea, yo por defender mi casa, si estuviera en Rusia la defendería en Rusia, pero como estoy aquí la defiendo aquí, y esto se llama Cataluña, te guste o no te guste, se llama Cataluña. Yo, si quiere que te diga la verdad, de comentar sobre la independencia de Cataluña lo he venido comentando desde hace por lo menos 30 años. Desde la transición, que éramos novios, mi mujer y yo decía, si ahora tuviera la posibilidad Cataluña ahora de conseguir la independencia, ahora mismo llevaríamos ya 35 años de adelanto. Todo esto es lo que llevamos de atraso, por no haber pedido la independencia antes, por falta de coraje. Yo ya me pilla viejo, pero igual puedo verlo todavía que Cataluña sea independiente. Es que sé la forma de ser de este pueblo y, joder, me da coraje que tiraría para arriba como un cohete y que esté ahí con un lastre agarrado, como una rémora que no te deja salir. Mira, a mí, por convencerme por sentimientos es más difícil, no soy nacido aquí, pero mis hijos sí. Por ahí a lo mejor cuesta más de convencerme, pero por la parte económica es que es de cajón, es que no sé cómo todos los ciudadanos que viven en Cataluña no piensan lo mismo, de que le están robando, ¿entiendes? Por ahí sí que me convence total, pero por práctica, por sentido común, porque es de cajón, es de sentido común, de que yo pasaré mejor el mes con 5.000 euros que no con 1.000, ¿no? Es evidente. Pues hay gente que niega la evidencia y prefiere que vaya todo a Madrid, que reparta Madrid. Pues vale. Pues si tú has de comer con el dinero que te dé yo, va a comer lo que yo quiera. Y eso de los 16.000 millones que van y no vuelven, pues no sé si, como dice esto, un robo, un expolio, un abuso. Yo seré catalán porque pago los impuestos aquí. Que si se quedaran aquí, pero es una lástima que no tengan datos todavía. No sé, yo creo que informáticamente está todo tan avanzado que no se podía recopilar todos los datos de los censados aquí en Cataluña, empadronados en Cataluña, y
ir un poquito más rápido, se pida voluntariamente al pueblo, como hago yo, que voy a poner mis impuestos en la Generalitat, para el censo, no para otra cosa, para que tenga datos. Si lo hiciéramos todo, en un mes o dos estaría solucionado. Yo, por ejemplo, es que el que dice, claro, los catalanes queréis la independencia, sois quemabanderas de España. Yo no quemo banderas, ni tengo odio a España, ni odio a los españoles, pero quiero la independencia de Cataluña. ¿No se puede llevar una cosa con la otra? ¿Por qué tengo que odiar yo a España? ¿Por qué? Si no me han hecho nada, los españoles. Y ya no tendrían por qué preocuparse en insultar, sino en preocuparse en cómo hacer negocios con nosotros y nosotros con ellos. No. Aquí le vendemos sombreros y ellos que nos vendan algodón, yo qué sé. Como un país a otro, normal y corriente. Lo que pasa es que también en España la carencia de democracia es grande, ¿eh? Yo creo incluso que habiendo un referéndum legal, que sea vinculante, que se pueda en Europa, ese que yo creo que está en un 30 o un 35% de los que están por el no, ahora actualmente, democráticamente no lo aceptarían, porque los conozco también, y no lo aceptan, aunque se haya votado un referéndum. Que no, y que no, y que no, y que no, y que Cataluña no es independiente y que no. Y bueno, tienes que pagar los impuestos. No, a Madrid. Bueno, pues ahora veis que te curen en Madrid, ¿no? Porque otra cosa, el problema de la independencia de Cataluña no está fuera de Cataluña, está dentro de Cataluña, ¿eh? A mí un hombre de Huelva que diga soy español por los cuatro costados, le digo, ole tus cojones. Ese hombre no le va a hacer daño aquí a Cataluña. Pero uno que está aquí y dice soy catalán, pero soy español, ese te apuñalará por la espalda. Es para decirle, pues tú qué tienes de catalán, si no quieres que se abren los colegios el catalán, no te gusta la bandera, estás echando por tierra todo lo de... ¿Tú qué te han parido tu mujer, tu madre aquí? Lo único, nada más. Dice, fuera de la Comunidad Económica Europea, bueno, como Suiza, dentro de la Comunidad Europea, pues como Bélgica, Holanda, Dinamarca, cualquier país de estos. Yo también creo que lo deberían de hacer todo, borrón y cuenta nueva, todo nuevo. Empezar de cero, leyes nuevas, ley de transparencia lo primero. Y que creo que Cataluña es un pueblo que sabe salir de las cosas, que sabe salir de los problemas, trabajando y con cerebro. Trabajando sobre todo. Y con sentido común, mucho sentido común hay que echarle a la vida.